Hola, buenas. Vamos a compartir el devocional de hoy, Deuteronomio capítulo 5. Así que le invito a que podamos orar para revisar lo que nos toca el día de hoy. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es accesible para nosotros, Señor. Y te agradecemos el que nos dé la oportunidad de poder compartirla, Señor, unos con otros. Pedimos para que ella pueda producir cambio en nosotros, Señor, y pueda asemejarnos, Señor, más a lo que tú quieres de tus hijos, Señor. Así que muchas gracias por ella y pedimos tu dirección en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, Deuteronomio capítulo 5 el día de hoy, versículos 22 hasta el 33, hasta el final del capítulo. Entonces, esta porción la vamos a dividir en tres partes. Me gustaría compartir con ustedes. La primera está de los primeros tres versículos, del 22 al 24, y dice lo siguiente: Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Entonces, esta primera parte, esta primera porción, nos muestra un poquito cómo es el reconocimiento que el pueblo hace de quién es Dios a través de las señales que estaban viendo. Es decir, Dios habla al pueblo. Recuerden que Deuteronomio, lo hemos estado viendo ya algunos días atrás, es un recordatorio de cosas que principalmente sucedieron en el Éxodo, principalmente. Entonces, esto que había ocurrido, que fue relatado antes en Éxodo, Moisés lo está recordando acá al pueblo, preparándolo para el ingreso a la tierra prometida. Y dentro de este contexto, de este recordatorio, de esta repetición, están haciendo memoria de algo que ocurrió ahí, que es cuando en el monte Dios aparece para dar las leyes, para revelarse al pueblo, y ellos vieron unas señales que eran increíbles: el fuego, la voz de Dios, etc. Y ahí como que eso impacta su vida y dicen: no, ¿sabes qué? Versículo 24: He aquí nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Él aún vive. O sea, hay un remecimiento del pueblo de darse cuenta de que Dios estaba ahí. Lo curioso es que poco antes, un poco antes, había ocurrido que Dios había hecho señales igual de maravillosas que esa. Había traído las plagas a Egipto, había sacado al pueblo de Egipto, había abierto el Mar Rojo, había pasado un montón de cosas que Dios hizo a través de Moisés. Y con todo eso, después cuando estaban ahí en el pueblo y ven nuevamente que Dios habla esta vez en medio del monte, dicen: no, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que quería compartir en este primer punto? Gracias, como les dije en el principio, a las señales que se habían ocurrido ahí, el pueblo hace un reconocimiento de quién es Dios. Y eso nos habla, de alguna manera, de la mala memoria que tiene el ser humano. Como les contaba, poquito antes de atrás habían ocurrido cosas igual de espectaculares, y sin embargo, con el paso del tiempo a ellos ya se les había olvidado, ya estaban cuestionando. Inclusive, como leímos acá en el versículo 24, al final dice: hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Es decir, habían visto algo que ellos se daban cuenta que era no solamente sobrenatural, sino que era, ¿cómo decirlo? Era merecedor el hombre de la muerte. No me quiero adelantar tanto, pero se habían dado cuenta de que lo que estaban viviendo ahí era algo tremendo. Y bajo eso, como les decía, nos habla de una mala memoria, porque ya lo habían visto antes y se habían olvidado, y también de la ingratitud del hombre, en este caso del pueblo, que Dios, habiendo hecho todo lo que hizo antes para sacar al pueblo de Egipto, pasa un pequeño lapso de tiempo y ya estaban nuevamente cuestionándose cosas, y recién aquí, cuando ven todo eso, vuelven a reaccionar y dicen: no, espérate, ahora sí que estamos viendo a Dios, por decirlo de alguna manera, por la forma en que Él se manifestaba. Luego, versículos 25 al 27, dicen ellos: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva?
Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos las dirás. Todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Qué es lo que vemos entonces aquí? Vemos un temor del pueblo hacia Dios, temor a Dios. Al ver qué cosa, la realidad de lo que Dios es y de lo que el hombre es. Ellos aquí a través de estos versículos podemos ver que hacen un reconocimiento, que es en parte lo que le había adelantado en el versículo 24, de que con toda la manifestación que Dios estaba dando, ellos decían, oye, es ridículo que nosotros, estando en la presencia de Dios, sigamos vivos. Lo correcto es que muramos, porque mira lo que somos nosotros y mira lo que es Dios. Y les entra ese temor a su corazón y ponen a un intermediario, que en este caso viene siendo Moisés. Entonces, versículo 27 le dice, Moisés, por favor, anda tú, sé tú el que escuche las palabras de Dios, y luego nos las enseñes para que nosotros las podamos aplicar. Entonces después en el verso, la última parte, del 28 al 33, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de estas palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Porque era una realidad, ¿no? El pecado que había en el pueblo era imposible que pudiera florecer delante de la presencia de Dios, era todo lo contrario. ¿Quién diera, esto lo está diciendo Dios, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, ojalá este temor que ellos están presentando ahora por lo que vieron, pudiera permanecer en el tiempo. Que todos los días existiese ese temor en su corazón, temor al Señor, temor reverente. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, como les decía, ponen a Moisés como este intermediario y Dios dice, sí, está perfecto. Voy a conversar con Moisés, Moisés va a explicar lo que yo le voy a enseñar al pueblo, pero ¿con qué versículo quiero quedarme principalmente? Versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos? Y luego les dice, ¿no es cierto?, en el 32, para que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, que no os apartéis a diestra ni a siniestra. Es decir, un pueblo que había, por un lado, visto grandes señales de parte de Dios, por otro lado, vimos este temor que les sobrecogió cuando vieron estas señales de parte de Dios, un temor, pero el llamado era que eso fuera permanente en el tiempo, que ese temor que ellos habían adquirido en su corazón, lo que ellos habían visto, pudiera ser un cambio definitivo en sus vidas. Entonces, quiero terminar este devocional no solamente explicando todo eso, sino invitándolos también a la reflexión, a que pensemos un poquito también cómo ocurre con nosotros en nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos temor de hacer las cosas y la pregunta es, bueno, ¿es por ese temor reverente al Señor? ¿Es por ese temor de decir, quiero hacer las cosas bien para agradar a Dios? ¿O más bien la hacemos por el temor de, como vimos ahí, que ellos dijeron, oye, podríamos morir? Bueno, a lo mejor también la hacemos porque tenemos temor de que Dios, entre comillas, permita cosas malas para nosotros. Entonces, vemos aquí este llamado a hacer las cosas por amor al Señor, no solamente por el temor de lo que pueda sobrevenir. Asimismo, como les decía antes, también un poco de mala memoria de parte del pueblo. Bueno, y nosotros también nos pasa. Muchas veces cuando estamos en los buenos momentos nos olvidamos de todas las cosas que Dios hace por nosotros, que Dios nos da, y solamente nos acordamos de Él en los malos momentos. Entonces también es una instancia para que nosotros podamos meditar también y pensar, bueno, ¿cómo estamos llevando nuestras vidas? ¿En qué circunstancias y de qué manera estamos teniendo ese temor por el Señor? Y por último, en el tercer punto, es la invitación del Señor a que podamos, a diestra y a siniestra, mantenernos ahí, firmes con Él. Como les decía antes, quizás es más fácil de repente en las malas estar más pendientes del Señor y en las buenas olvidarnos.
Aquí el Señor está haciendo el llamado a que constantemente, siempre debemos estar buscándolo a Él. Él es el objetivo de nuestras vidas, es el único camino, y ese es su llamado, a que estemos atentos, que tengamos temor por Él y que lo obedezcamos en todo. Que el Señor le bendiga.